El enorme puño de la peligrosa criatura destruyó todo a su alrededor con una fuerza devastadora, convirtiendo la piedra en polvo fino. Era un golem de piedra que luchaba ferozmente contra los guerreros que se atrevían a entrar en su guarida. Aunque solo se trataba de una mazmorra de bajo nivel, el tipo que se abalanzó sobre él ni siquiera pudo arañar al enemigo. Entonces, el golem pasó al siguiente caballero, mientras otro luchador le gritaba al chico que no recibiera el golpe directamente y que alejara al enemigo. Reuniendo sus fuerzas, su equipo finalmente decidió pasar a la ofensiva. Uno de los chicos corrió rápidamente hacia su oponente y lo atacó con su espada, lo suficientemente afilada como para arañar el resistente cuerpo del monstruo. Los guerreros atacaron a su enemigo por todos lados, por lo que el golem no tuvo tiempo de defenderse y solo gritó de dolor. De hecho, esto solo enfureció aún más al monstruo, que despertó nuevos poderes en su interior. Los guerreros se dieron cuenta inmediatamente de que el golem había entrado en un estado de furia, por lo que uno de ellos ordenó a todos que adoptaran una posición defensiva y pidió a los magos que acabaran con el enemigo. Al oír esto, los hechiceros agarraron inmediatamente sus bastones y comenzaron a concentrar energía para sus hechizos. En ese momento, uno de ellos se volvió hacia el joven, que había estado detrás de ellos todo este tiempo, y le pidió que le infundiera maná. Era Sano Haruto, apodado Manonons, que era un cazador de nivel 29. El chico no perdió tiempo en cumplir la petición de su compañero de ayudarle en una batalla tan difícil. En un par de segundos, tenía suficiente maná en sus manos para transferírselo a su amigo. El mago sintió inmediatamente una oleada de energía, y declaró que eso debería ser suficiente para derrotar al gran golem. Mientras tanto, el golem ya no se contenía y estaba a punto de atacar a su equipo. Pero era demasiado tarde, porque el mago acababa de terminar de preparar su hechizo, y ahora estaba listo para acabar sin piedad con su oponente. Este golpe devastador literalmente hizo pedazos al golem de piedra en un instante, y terminó de limpiar la mazmorra. Después de toda esta lucha, los guerreros pudieron finalmente sentarse y recuperar el aliento tras una batalla tan intensa. El comandante se volvió hacia nuestro héroe, y le señaló que, como de costumbre, no había sido de ninguna ayuda ese día, por lo que le pidió que al menos ayudara a repartir el botín. Los demás guerreros sabían que Sano Haruto era un causante de daño, pero por alguna razón siempre se le asignaba el papel de apoyo, lo cual era muy extraño. Resultó que Sano Haruto tenía unas habilidades terribles, por lo que solo podía generar maná y nada más. Uno de los amigos que estaba hablando a espaldas del joven se levantó de un salto cuando se enteró de sus habilidades, porque pensó que era, literalmente, la mejor habilidad. Otros seguían pensando que no era gran cosa, ya que los magos y los sanadores también podían absorber maná, por lo que solo era necesario en las batallas contra jefes, razón por la cual no había podido alcanzar el nivel 30 en 5 años. Todos discutían burlonamente cómo incluso el cazador más débil sería mucho más fuerte que una persona normal. El propio Sano Haruto estaba muy molesto por el hecho de que todos hablaran en voz alta a propósito para que él pudiera oírlo todo. Pero ni siquiera eso le hizo pensar en dejar de ir a las mazmorras. Los acontecimientos se trasladan entonces al rascacielos, donde se encontraba la sede del gremio Taiken. El protagonista acababa de enterarse de la impactante noticia de que él, un cazador, había sido trasladado al departamento de producción. Su jefe le explicó que la cruda realidad era que ningún otro cazador quería llevarse a Haruto con ellos a la mazmorra. Además, el chico todavía estaba en el nivel 29, por lo que nadie le dejaría entrar en una mazmorra en solitario, y su única habilidad era la generación de maná. Sano Haruto pensaba que esto era completamente injusto, porque su maná era útil para mucha gente y estaba a solo un paso del nivel 30. El hombre enfatizó que los sanadores y los magos suelen tener habilidades de absorción de maná, por lo que en la mayoría de las incursiones, el chico sería como una rueda de repuesto, y su nivel no cambiaría eso. El gremio simplemente decidió desarrollar las fortalezas del personaje principal, por lo que sin duda encajaría bien en el departamento de producción de pociones de maná. Sano Haruto no estaba nada dispuesto a ir allí, así que preguntó si lo iban a expulsar de la organización si se negaba. Al final, le dijeron directamente que no estaba progresando en absoluto y lo expulsaron del gremio en desgracia. El protagonista no podía aceptar el hecho de haber perdido su trabajo en un instante, y ahora vagaba sin rumbo por la ciudad. De hecho, la generación y transferencia infinita de maná a sus aliados no era la habilidad principal del joven, ya que tenía otra habilidad de la que nunca le había hablado a nadie. Lo sorprendente era que Haruto la había adquirido incluso antes de convertirse oficialmente en cazador. Resultó que el chico podía copiar cualquier cosa utilizando su habilidad única. Todo lo que tenía que hacer era pulsar unos botones en la ventana del sistema para que todo funcionara. Entonces, el protagonista extendió la mano con el onigiri y esperó a que la habilidad funcionara. Unos segundos más tarde, apareció en su mano una réplica perfecta del bocadillo. El problema era que, tras despertar,
Sano Haruto se dio cuenta de que esta habilidad era bastante inútil para un cazador. Al principio, incluso estaba emocionado con esta habilidad, pero resultó que solo él tenía acceso a ella. Tan pronto como el objeto sale de sus manos, desaparece como un espejismo, por lo que el chico no puede copiar dinero ni revender el equipo copiado. Pero lo que más le molestaba era que había una restricción de nivel para copiar el equipo. El protagonista era conocido como Manonos, debido a su capacidad infinita para generar maná, pero en realidad solo copiaba una pequeña cantidad del maná absorbido, por lo que Haruto intentó copiar habilidades de la misma manera. Haruto estaba increíblemente enfadado por esto, ya que si pudiera subir de nivel y copiar buen equipo, por fin podría demostrar a todos de lo que era capaz. En ese momento, vio en su smartphone la noticia de última hora de que la espada larga del dragón Karish estaba llegando a Japón. Esta espada tenía 2 ranuras de habilidades especiales, y aumentaba significativamente la defensa, y también era única porque tenía su propio nivel y aumentaba el nivel del usuario a 200. Haruto pensó inmediatamente que un arma así sería perfecta para un cazador. Pero el problema era que solo se podía usar a partir del nivel 30, y además, a la hoja solo le quedaba un 10% de su durabilidad. El protagonista pensó que era una gran oportunidad para él, así que solo tenía que tocar la espada legendaria para que pudiera recrearla para siempre, y no prestar atención a su durabilidad. Unos días más tarde, Haruto volvió a la mazmorra para preparar su plan. Era la guarida de la Gran Araña, una guarida subterránea no registrada en la Asociación de Cazadores. En ese momento, uno de los magos se volvió hacia el chico y le pidió que vertiera un poco de maná. El protagonista cumplió con su deber con firmeza y esperaba encontrar una forma de alcanzar por fin el nivel 30. Usando su habilidad de copia, reponía rápidamente los recursos del mago. El mago sintió inmediatamente una oleada de fuerza y ya se preparaba para quemar a todos los enemigos que se cruzaran en su camino. Haruto tuvo que esforzarse por no quedar atrapado en este ataque, por lo que odiaba a los peligrosos magos de fuego en espacios cerrados. Después de despejar la zona, nuestro héroe fue inmediatamente a comprobar su nivel. En ese momento, uno de los miembros del equipo se le acercó y se rió del hecho de que el joven estuviera comprobando su estado de nuevo, porque era obvio que nada iba a cambiar de todos modos. Esperaba que Haruto disfrutara de todo el espectáculo en primera fila, y le insinuó que, en ese caso, deberían cobrarle por ello. Era el compañero de gremio de nuestro héroe, Ikenaga Aoi, quien ahora le pedía una copa a su amigo cuando terminaran allí. Para ganar dinero, este amigo había estado bajando a mazmorras no registradas desde su infancia. Aunque ahora habían entrado en una mazmorra bastante peligrosa, gracias a Ikenaga, nuestro héroe pudo acompañar a los cazadores de alto rango. La arena del jefe estaba muy cerca, así que todo el equipo se apresuró, y pronto se encontró en el nido de la gran araña. Allí les esperaba un enorme monstruo, que custodiaba sus huevos, y estaba dispuesto a destrozar a cualquiera que se atreviera a acercarse a su futura descendencia. Era Alexa, la jefa de la mazmorra de nivel 80, que ahora dormía plácidamente, ajena a la presencia de enemigos. El protagonista comenzó a dudar de que esa criatura diabólica pudiera ser asesinada, porque solo con verla se le doblaban las rodillas. Ikenaga Aoi se dio cuenta de que su compañero estaba muy preocupado y de inmediato le advirtió que nadie iba a dejarlo entrar en la pelea, por lo que no había nada que temer. Creía que matar a la gran araña debería ser fácil, pero aún así era mejor ser cauteloso y vigilar de cerca la telaraña y los huevos. Si destruían a las crías de la araña, ésta se enfurecería de inmediato, lo que sin duda significaría el fin para todos ellos. En ese momento, el mago se volvió hacia Ikenaga, sin entender por qué estaba perdiendo el tiempo con unos manonos. El chico se disculpó inmediatamente con su compañero, que seguía quejándose de que no tenían tiempo para todo eso. Después de eso, el mago corrió inmediatamente hacia adelante, porque no podía esperar para luchar, y accidentalmente resbaló. Una de las piedras que salió disparada de su pie aterrizó justo en una telaraña que era mejor no tocar. Todos observaron esta escena con horror, dándose cuenta de que no conduciría a nada bueno. Finalmente, la araña se despertó de su sueño, sintiendo movimiento cerca. Alexa gritó frenéticamente, advirtiendo a los cazadores que definitivamente no iba a perdonar a nadie. Uno de los guerreros se apresuró a defender a sus compañeros y gritó al mago, responsable de despertar al jefe de la mazmorra en el momento menos oportuno. Ella golpeó el escudo del chico con su enorme pata, pero él consiguió mantenerse en pie. Luego blandió su espada con más fuerza y le cortó la peluda extremidad a la criatura. Después de eso, el líder se volvió hacia sus compañeros de equipo y les recordó que tuvieran cuidado con la telaraña y los huevos. Los demás miembros del equipo de limpieza tomaron nota de ello y se apresuraron a ayudar a su compañero. La araña no pudo hacer nada contra los ágiles y fuertes cazadores que la rodeaban por todos lados. El protagonista observó toda la escena con admiración en sus ojos y se dio cuenta de que sus compañeros eran realmente formidables.
Alexa comprendió que tenía que hacer algo, porque de lo contrario los cazadores pronto ganarían. Se dio la vuelta para soltar su telaraña, por lo que el comandante ordenó inmediatamente a todos que se escondieran detrás de las columnas. El mago engreído no entendía por qué todos huían, ya que había derrotado a oponentes similares muchas veces antes. Pidió a todos que se apartaran porque iba a quemar a ese monstruo junto con su telaraña. La araña era una criatura ingeniosa, por lo que inmediatamente construyó un escudo para protegerse. Mientras tanto, la bola de fuego ya volaba hacia ella a toda velocidad, iluminando la mazmorra con una luz naranja. Al final, la resistente red simplemente desvió el golpe, sin darle al mago ninguna oportunidad de enmendar su error. Esto solo enfureció aún más al tipo, por lo que ahora iba a mostrar su verdadero poder. El protagonista intentó detener al mago, porque entendía que solo empeoraría las cosas. Su compañero ya no escuchaba ninguna advertencia, y se estaba preparando para desatar una lluvia de meteoritos. El comandante se volvió inmediatamente hacia su insensato compañero, y le advirtió que podía golpearse accidentalmente los testículos, lo que sería un error fatal. Haruto se quedó paralizado por el horror al ver las acciones del chico, dándose cuenta de que era demasiado tarde para cambiar nada. El fuego envolvió ferozmente los huevos desprotegidos, que comenzaron a romperse con un fuerte crujido. El líder del equipo gritó a todos que huyeran porque la araña se volvería loca después de eso. No logró esconderse a tiempo, por lo que Alexa pudo atraparlo en su telaraña. Aoi corrió inmediatamente hacia Haruto y lo empujó rápidamente detrás de una columna para esconderse del monstruo enfurecido. Mientras tanto, los ojos de la araña ardían literalmente de rabia porque unos extraños se habían atrevido a destruir a sus hijos. El comandante seguía intentando desesperadamente salir de la telaraña, pero todos sus intentos fueron en vano. El mago tampoco pudo escapar de Alexa, y ahora no podía creer que la bola de fuego realmente no hubiera tenido ningún efecto sobre ella. En ese momento, vio al culpable de la muerte de toda su descendencia. Con una sonrisa nerviosa en el rostro y lágrimas en los ojos, el niño le rogó a la araña que no hiciera lo que había planeado. Al final, no pudo contenerse y comenzó a gritar con todas sus fuerzas para que el monstruo no se le acercara. Esto no ayudó en absoluto al pobre chico, así que con un solo movimiento de su enorme pata, Alexa aplastó su indefenso cuerpo. El protagonista no podía apartar sus ojos asustados de esta escena. Resultó que él tampoco tuvo tiempo de escapar de la telaraña, por lo que ahora estaba fuertemente atado. La pata de la araña estaba muy cerca de él, por lo que cada vez quedaba menos tiempo para el rescate. Alexa, al darse cuenta de la presencia de Haruto, miró directamente a los ojos del joven con su aterradora mirada. Anteriormente, nuestro héroe pensaba que se trataba solo de una mazmorra de bajo nivel, a la que había entrado por un desafortunado nivel, pero ahora se encontraba al borde de la muerte. En ese momento, la araña balanceó su afilada pata para dar una lección a otra persona que se atrevía a perturbar su paz. Un segundo después, atravesó de parte a parte a Haruto, que no tuvo oportunidad de esquivar el golpe. El protagonista comenzó inmediatamente a ahogarse con su propia sangre, sofocado por el dolor insoportable. De repente, apareció un mensaje del sistema ante sus ojos, preguntándole si quería copiar y pegar el objeto seleccionado. Ahora resultaba que la habilidad de Haruto no era tan inútil después de todo. Resultó que la regla de la desaparición de objetos no funcionaba en el propio cuerpo del chico, por lo que creó una copia de sí mismo por si acaso. Al morir, su conciencia se trasladó a la copia y el cadáver simplemente desapareció. Al protagonista todavía le costaba acostumbrarse a que su propio cuerpo se desintegrara ante sus ojos. Pero ahora no tenía otra opción, así que utilizó su plan de respaldo. La nueva vida de Haruto no duró mucho, porque la araña lo vio y lo atravesó de nuevo con su afilada pata. Entonces, el joven utilizó su habilidad, que no tenía limitaciones, y creó un nuevo cuerpo. Finalmente, pudo esconderse detrás de uno de los pilares hasta que Alexa descubrió dónde había ido su próxima víctima. Haruto comprendió que esta criatura no lo dejaría ir, aunque siguiera copiándose sin cesar. En ese momento, nuestro héroe se dio cuenta de que su amigo atado estaba cerca y aún con vida. El chico cerró inmediatamente los ojos y se apartó de aquella horrible escena, porque simplemente no sabía cómo ayudar a su amigo. Mientras tanto, la araña parecía sentir la presencia humana y ya se acercaba a su refugio. Ikenaga Aoi también oyó todo esto, por lo que intentó desesperadamente gritar al protagonista para que le ayudara. Haruto comprendió que sería demasiado difícil salir de allí, pero tampoco podía abandonar a su amigo. El chico comenzó a recordar que había sido este amigo quien le había ayudado cuando todos los demás le habían abandonado, así que se lanzó a la batalla para al menos intentar ayudar a Aoi. Rápidamente agarró su espada, que no era muy fuerte, e intentó golpear a Alex con su primer golpe. Fue inútil, así que la araña lanzó con fuerza al protagonista a un lado. La pata del monstruo golpeó el poste al que estaba atado Aoi, y afortunadamente, no golpeó al chico. De repente, el sistema anunció que el nivel del protagonista había subido, algo que sin duda no esperaba en un momento tan desesperado.
El protagonista se sorprendió de que su golpe hubiera funcionado después de todo, pero aún no sospechaba que la araña lo había atacado de nuevo. Al final, Alexa atravesó a Haruto, que no tuvo tiempo de reaccionar ante una amenaza tan repentina. Después de copiar su cuerpo, el chico pensó inmediatamente que todo lo que tenía que hacer era llegar a la espada larga del dragón cariciano, aunque parecía que no sería pronto. Comprendió que de todos modos, no podría escapar, así que iba a matar al jefe de la mazmorra, aunque eso significara morir 100 veces. Nuestro héroe comprendió que, para tener éxito, necesitaba infligir al menos algún daño al enemigo en una de sus vidas. Pasó 3 días enteros en esta mazmorra, luchando día y noche y perdiendo unas 50 vidas, pero durante ese tiempo sus habilidades mejoraron significativamente. Haruto ya estaba cortando con más confianza el cuerpo de la araña, porque su muerte era solo cuestión de tiempo. La araña gigante se debilitaba por momentos, y afortunadamente, este monstruo no tenía capacidad de regeneración. A pesar de ello, Alexa seguía luchando y lanzando su peligrosa telaraña una y otra vez. Estos ataques eran muy rápidos y astutos, por lo que nuestro héroe tuvo que esforzarse mucho para no caer en esa trampa. Como el joven ya había mejorado muchas de sus habilidades, podía escapar fácilmente de estas telarañas, aunque hubiera 4 a la vez. Resultó que Alexa simplemente estaba empujando a Haruto bajo su pata, con la que iba a atravesarlo una vez más. El chico incluso se había acostumbrado a golpes tan poderosos, por lo que fue capaz de saltar a un lado a tiempo. Esto le permitió trepar hábilmente sobre el cuerpo de Alexa y acercarse a ella. Al acercarse a la cabeza de la araña, nuestro héroe saltó alto y blandió su arma para golpear el punto débil del enemigo. Haruto gritó beligerante, poniendo toda su rabia y dolor en el grito, ya que quería acabar finalmente con este monstruo y poner fin a la prolongada batalla. Golpeó justo entre los ojos de la gran araña, poniendo el resto de sus fuerzas en el ataque. Al final, la espada simplemente se rompió en pedazos sin asestar ningún golpe. Solo entonces el protagonista se dio cuenta de que se había olvidado de copiar y pegar su espada. No podía hacer nada contra el enemigo, así que cayó al suelo con un estruendo, sin armas en las manos. La araña, ahora con un ojo menos, gritó furiosa mientras intentaba alcanzar a Haruto. El chico sabía que no podría escapar del monstruo, que se acercaba a él demasiado rápido. De repente, Alexa se detuvo y las pupilas de sus aterradores ojos se estrecharon por un dolor repentino. Su cuerpo comenzó a desgarrarse por dentro, por lo que ahora se olvidó de su objetivo principal, Haruto. Al final, el monstruo simplemente se desintegró, salpicando sangre por todas partes. El protagonista permaneció tumbado en el suelo durante un rato, simplemente regocijándose de haber acabado con esta criatura, gastando sus 56 vidas. El sistema informó varias veces que el nivel del cazador había aumentado tras destruir con éxito a Alexa. Además, el chico también consiguió una recompensa por derrotar a la gran araña. Después de eso, nuestro héroe corrió inmediatamente a rescatar a Aoya y le pidió que aguantara, prometiéndole que le invitaría al mejor whisky cuando salieran de allí. De repente Haruto recibió un fuerte golpe en el costado que lo derribó. Con Aoya detrás de él, cayó al suelo y ahora intentaba averiguar quién los había atacado. Resultó que la aventura del protagonista aún no había terminado, porque los recién nacidos de la gran araña lo esperaban allí. El chico sabía que básicamente podía manejar a estos enemigos, pero el problema era que sería difícil luchar mientras protegía a Aoi al mismo tiempo. Acercó a su amigo, tratando de protegerlo de las arañas que ya se les estaban acercando. De repente, alguien intervino en su lucha y cortó a una de las arañas por la mitad. Los otros monstruos inmediatamente dirigieron su atención hacia quien se atrevió a enfrentarse a ellos. Inmediatamente se abalanzaron sobre la chica que había acudido en ayuda de nuestros héroes. La salvadora no temía en absoluto a tales oponentes, porque tenía enormes poderes, y ahora utilizó el fuego infernal contra ellos. Era el hechizo más poderoso de la magia de fuego, y solo unos pocos hechiceros en todo el mundo podían controlarlo. El protagonista solo recordaba a un mago en Japón que poseía tal habilidad. Era un caballero mago que usaba la espada de la bruja, y ocupaba el 5º lugar en la clasificación japonesa de cazadores. Después de acabar con todos los monstruos, se volvió hacia Haruto y le preguntó si eran los únicos supervivientes allí. El chico, que llevaba a su amigo a hombros, respondió que, por desgracia, así era. La caballero miró a su alrededor y concluyó que todos los huevos se habían roto, por lo que la araña se había vuelto loca. Llegó a la conclusión de que el grupo de alto nivel había sido completamente destruido, por lo que su mirada volvió inmediatamente al protagonista. La chica se sorprendió de que este joven hubiera sido capaz de derrotar al jefe de la mazmorra e incluso salvar a su compañero, porque era obvio que solo era un cazador de bajo nivel. Los acontecimientos se trasladan entonces a la sede de la Asociación de Cazadores de Japón. El protagonista fue enviado inmediatamente a la sala de interrogatorios para averiguar todos los detalles del incidente.
Haruto no dejaba de decir que estaban muy agradecidos al cazador Nanase y al administrador de la mazmorra por haberlos salvado. La propia chica no le dio ninguna importancia especial a este suceso, porque creía que simplemente estaba haciendo su trabajo. También dijo que todos los objetos y los informes sobre la araña gigante ya habían sido entregados. Nanase finalmente permitió que el protagonista se marchara, porque les había proporcionado toda la información necesaria. Haruto no esperaba que los liberaran tan fácilmente después de que un grupo de aventureros de alto nivel comprara el acceso a una mazmorra no registrada y muriera allí casi hasta el último hombre. La chica explicó entonces que cada día mueren decenas, incluso cientos, de viajeros en mazmorras no registradas, porque ellos mismos firman una declaración de consentimiento de este riesgo al entrar y salir. También decidió contarles sobre los cazadores de bajo nivel, entre los que se encontraba nuestro héroe. Estas personas pagan sobornos por participar ilegalmente en mazmorras con el fin de subir de nivel, por lo que la asociación simplemente hace la vista gorda. La chica enfatizó que el deseo de hacerse más fuerte es natural para cualquier cazador, aunque sea ilegal, y le preguntó al joven si tenía más preguntas. Haruto respondió que lo había explicado todo claramente, y le dio las gracias de nuevo por toda su ayuda. Antes de marcharse, Nanase también le advirtió que el pago por los objetos que había proporcionado a la gran araña llegaría en unos días. A su vez, el protagonista rechazó su recompensa y pidió que se le diera todo el dinero a Aoi. Durante un rato, la chica se quedó mirando la puerta por donde Haruto ya no estaba. Empezó a sospechar que este joven claramente no era una persona normal, ya que había rechazado la recompensa. Fuera como fuere, superar una mazmorra de alto nivel en solitario era casi imposible, por lo que Nanase estaba literalmente convencida de que el cazador Sano ocultaba algo. Mientras tanto, Haruto no pudo evitar sonreír, porque todo estaba saliendo mejor de lo que podría haber imaginado. Abrió su inventario para mirar las varas de la gran araña que había podido copiar usando su habilidad. Este objeto tenía el mismo efecto que una telaraña, y cuando se usaba, exhibía fuertes propiedades adhesivas durante un cierto periodo de tiempo. De hecho, el chico se sintió decepcionado cuando leyó su descripción, porque parecía que solo era pegamento normal, que había costado tanto esfuerzo y vidas. En cualquier caso, decidió copiar la varita para poder usarla al menos como cinta adhesiva contra las moscas y los mosquitos. El protagonista tampoco tenía ni idea de cómo usar este objeto, así que decidió estudiarlo. Un segundo después, la varilla simplemente se disolvió en el aire, por lo que Haruto ni siquiera tuvo tiempo de entender nada. El joven comenzó a mirar a su alrededor confundido, sin entender dónde había desaparecido la varita. Resultó que había sido absorbida por una habilidad existente y había aumentado la capacidad de inserción, lo que sorprendió a nuestro héroe, ya que no tenía ni idea de que tal cosa fuera posible. Entonces, el sistema anunció que la habilidad de copiar podía mejorarse aún más. En cuanto a la inserción, ahora había alcanzado un nuevo nivel, por lo que ahora había 3 variantes de la habilidad. Ahora Haruto sabía que las habilidades podían evolucionar si absorbían el objeto correspondiente. Después de eso, el joven quiso ver qué decía sobre las nuevas opciones. Resultó que los objetos insertados ahora podían mantenerse durante el tiempo que se deseara, así como insertarse en cualquier lugar durante un tiempo determinado. Haruto había pensado anteriormente que esta habilidad era completamente inútil, pero ahora todo era completamente diferente. Decidió probar las nuevas funciones de inmediato, e insertó la varilla durante solo un minuto. El protagonista observó con una sonrisa burlona cómo soltaba el objeto de sus manos y este finalmente no desaparecía. Cuando se acabó el tiempo, la vara de la gran araña se disolvió en el aire y desapareció. Los ojos de Haruto se iluminaron inmediatamente con una emoción salvaje, porque esta noticia cambiaba todas las reglas del juego. En ese caso, decidió fabricar más objetos y ajustar sus temporizadores a 100.000 años. Haruto aún no podía contener sus emociones por todas estas noticias, así que se regocijó en medio de la oficina. El chico estaba seguro de que, a partir de ese día, por fin se haría rico y podría vivir como un ser humano. Pero antes de nada necesitaba copiar la espada del dragón cariciano. Mientras tanto, los acontecimientos se remontan 2 horas antes al puente del arco iris en Tokio. El tráfico era muy intenso, y un sinfín de coches circulaban a gran velocidad en diferentes direcciones. Un convoy circulaba por allí, y el coche que iba en cabeza tenía que mantener la velocidad y la distancia. En uno de los coches iba Moore Grant, de la Asociación Internacional de Cazadores, que le preguntó a su compañera cuántas veces había estado en Japón. Iris Hugh, que también pertenecía a su organización, respondió brevemente que había estado allí 2 veces antes. El chico recordó que la madre de la chica parecía ser de estas tierras, por lo que probablemente le gustaba volver aquí. Ella señaló fríamente que era la patria de su madre, pero no la suya, así que realmente no importaba. Moore Grant
También le recordó que la exposición de espadas largas también terminaría en Japón, y le preguntó si su compañera había solicitado un permiso. La chica lo confirmó y dijo que quería encontrar algo en las mazmorras japonesas, por lo que el cazador simplemente le deseó suerte en su búsqueda. También dijo algo extraño sobre que no era asunto suyo, pero le advirtió que algún día también le afectaría a él. En ese momento, el vehículo principal fue informado por radio de que estaban pasando por el paso subterráneo del Rainbow Bridge. Debido a las ondas electromagnéticas subterráneas, la comunicación se interrumpió durante 5 minutos. Moore Grant se sorprendió al ver que la mazmorra estaba situada justo encima del mar, pero pensó que incluso era un poco romántico. La chica no estaba tan despreocupada con todo esto, así que le pidió a su compañero que no dijera tonterías, porque si el subsuelo se derrumbaba, sería un verdadero desastre. Su compañero gritó inmediatamente para que alguien abriera la ventana del coche, porque había un olor realmente sofocante, pero Ares Hugh seguía sin entender qué tenía de romántico una mazmorra peligrosa. Ahora los acontecimientos se trasladan a la oficina situada a la entrada del subterráneo en Rainbow Bridge. El vendedor de entradas, Shino Satoru, se levantó y se quejó de que estaba aburrido de trabajar como vendedor de entradas en la entrada, mientras que su compañero no entendía por qué el chico estaba molesto cuando aún tenía suerte. Mirando la mazmorra, dijo que hacía solo 3 semanas había sido un auténtico infierno en la tierra. En ese momento, una extraña gota grande cayó cerca del pie del joven. Al principio, los chicos no entendían qué era, y miraban la extraña sustancia con desconcierto. Entonces, el vendedor de entradas se fijó mejor, y se dio cuenta de que era una linda babosa, que de alguna manera había terminado fuera de la mazmorra. Recogió a la criatura, se volvió hacia Satoru y le preguntó si la babosa podía haber aparecido en la superficie. El cazador se asustó al ver este fenómeno, porque entendía perfectamente a dónde conduciría. Mientras tanto, un monstruo mucho más grande que una babosa ya había aparecido detrás de él. Con miedo, Satoru miró al monstruo que había salido de la mazmorra y se dio cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control. Los chicos inmediatamente agarraron sus armas, con la esperanza de que esto los protegiera de alguna manera de un gigante así. El enorme orco los atacó con su masa con púas, mientras el cazador intentaba desesperadamente defenderse con su débil escudo. Luego, los acontecimientos vuelven al presente, en la oficina de la Asociación de Cazadores de Japón. El protagonista acaba de ver que todas sus estadísticas han aumentado y que su nivel ha subido a 50, por lo que no ha muerto tantas veces en vano. Cuando un cazador alcanza este nivel, le resulta más fácil unirse a un grupo, porque normalmente en las mazmorras de nivel medio, los monstruos son más o menos del mismo nivel, con la excepción de las zonas para principiantes. Para empezar, Haruto iba a recoger varas de araña gigante para intentar venderlas en una subasta. En ese momento, oyó unos pasos pesados detrás de él, que resonaban huecos en el silencio del pasillo. Eran cazadores que parecían bastante agitados y se apresuraban hacia algún lugar, por lo que pidieron a todos que se apartaran. Entonces, el protagonista les oyó hablar de que algún tipo de mazmorra acababa de derrumbarse. El chico, al igual que ellos, no entendía cómo había podido suceder eso, y empezó a sospechar que se había producido un avance en algún lugar. Mientras tanto, los cazadores hablaban entre ellos sobre cómo habían sido enviados allí antes que algunos gremios importantes, porque el carro con la espada legendaria también había caído en la trampa, por lo que habían recibido la solicitud. Solo entonces Haruto se dio cuenta de que la espada larga del dragón cariciano estaba rodeada de monstruos procedentes de la brecha. Los helicópteros ya esperaban en el tejado del edificio de la Asociación de Cazadores para transportar a los cazadores al lugar de la brecha. Ya se estaban preparando para solicitar ayuda a otros gremios, ya que su tarea principal era proteger la furgoneta con los objetos legendarios. Uno de los cazadores pensó que eso era una completa tontería, y preguntó quién había dado la orden, pero entonces su compañero intervino, enfatizando que él era el comandante de su escuadrón. Fue Nanase quien ordenó a sus subordinados que destruyeran a los monstruos y protegieran a los civiles, que era su máxima prioridad. Miró con severidad a los cazadores y volvió a insistir en que la situación era de emergencia, por lo que todas las preguntas debían dejarse para más tarde. En ese momento la chica se dio cuenta de que también estaba ocurriendo algo extraño en el tejado. A lo lejos, los guardias de seguridad intentaban detener a un tipo que intentaba abrirse paso entre ellos, y también volar en esta misión. Nanase intentó que todos subieran al helicóptero lo más rápido posible, porque definitivamente no tenían tiempo que perder. Los guardias seguían sin dejar marchar al joven, por lo que éste intentó gritar al comandante y decirle que él también quería ayudar. De repente, la chica se dio cuenta de que se trataba del mismo señor Sano con el que habían hablado hacía un momento. Quería ayudar a evacuar a los civiles, si no podía luchar contra los monstruos, señalando que cualquier ayuda sería útil en una situación así. Nanase no esperaba que el joven quisiera unirse a ellos,
por lo que ni siquiera supo cómo responder a su oferta. Al final, todo el equipo fue a ayudar al lugar donde se había producido la brecha en la mazmorra. El comandante elogió a Haruto por salvar a su compañero en la mazmorra de la Gran Araña, y ahora había decidido ayudar a evacuar a los civiles. El protagonista respondió a todo esto con una sonrisa forzada, porque sabía perfectamente que solo perseguía sus propios objetivos. Mientras tanto, los demás no podían entender por qué estaba sucediendo todo esto, ya que solo habían pasado 3 semanas desde que se cerró la brecha del puente del arco iris. El comandante explicó que en su mundo podía pasar cualquier cosa, incluida otra brecha subterránea, y no importaba cuántas veces ocurriera, irían al epicentro cada vez para evitar que se repitiera el desastre que había ocurrido 15 años atrás. El silencio se apoderó inmediatamente de los cazadores, porque entendían lo que Nanase estaba diciendo. Lleno de ira, el protagonista apretó los puños, porque recordaba esos acontecimientos como si hubieran ocurrido ayer. En aquel momento, se produjeron avances simultáneos en mazmorras de todo el mundo, lo que provocó un desastre internacional. Si no se extermina a un número suficiente de monstruos de la mazmorra, esta se satura y se derrumba, formando una brecha, y entonces los monstruos escapan y atacan a los pacíficos residentes. Fue en este caos cuando los padres del joven Haruto murieron, convirtiéndose en víctimas inocentes. Haruto nunca le había contado esto a nadie antes, y nadie le habría creído, pero en ese momento, apareció una criatura sobrenatural de otra dimensión. Fue esta criatura la que otorgó al protagonista lo que él consideraba una maldición. La criatura lo llamó un regalo, y estableció un límite de tiempo de 20 años. Pero el niño no sabía si eso se refería a la duración de la habilidad o a su vida. El reloj de arena de la maldición seguía corriendo incluso ahora, lo que ponía a Haruto un poco nervioso. Además, el joven temía que pudiera volver a suceder, porque esa criatura había aparecido tras una gran catástrofe. El protagonista comprendió que, cuando volviera a aparecer, se produciría otro cataclismo, por lo que solo quedaban 5 años. En cualquier caso, Haruto esperaba poder evitar la catástrofe y levantar la maldición, porque ahora entendía cómo desarrollar sus habilidades y convertirse en el cazador más fuerte. Mientras tanto, reinaba el caos total en el puente del arco iris con poderosas explosiones. Los monstruos atacaban a los civiles y destruían todo a su alrededor, convirtiendo el puente, antes bullicioso, en ruinas. Los coches destrozados volaban en diferentes direcciones bajo los poderosos golpes de los monstruos. Todavía había muy pocos cazadores, por lo que el vendedor de entradas temía que simplemente no pudieran proteger a todos los civiles. En ese momento, un enorme ogro intentó atacar al joven por la espalda, levantando su enorme masa para asestar un golpe demoledor. En el último segundo, logró reaccionar al ataque y cortó al monstruo por la mitad. Entonces, el siguiente ogro volvió a intentar golpear al vendedor de billetes, que aún no se había recuperado del ataque del monstruo anterior. Pero no fue tan sencillo, porque su compañero acudió en su ayuda a tiempo, lanzando su espada al monstruo. El cazador le gritó al joven que no contara cuervos cuando estaban en medio de la batalla. Satoru lo miró sorprendido y, sin apenas recuperar el aliento por la conmoción, le agradeció sinceramente que lo hubiera salvado. El cazador estaba enfadado porque el joven se atreviera a relajarse en un momento tan crucial, así que le aconsejó que no se relajara en medio del campo de batalla. El chico ya se había dado cuenta de que su compañero no se andaba con rodeos, pero era el hombre mayor quien lo había salvado del orco, y hoy era la segunda vez que acudía en su ayuda. El vendedor de entradas miró con admiración a Satoru, que había perdido demasiada sangre y no parecía encontrarse bien, y estaba a punto de saldar su deuda. Entonces, decidió preguntar si había alguna noticia sobre los refuerzos, pero debido a las ondas electromagnéticas de la mazmorra, no podían contactar con ellos. En cualquier caso, el cazador estaba seguro de que los demás ya eran conscientes de la situación, y estaban de camino. Insistió en que también debían correr hacia el puente para encontrarse con los refuerzos lo antes posible. En ese momento, un nuevo monstruo apareció de repente en el puente entre los coches destrozados. Era el Rey Oso, que poseía un monstruoso nivel 190. Moore no estaba del todo seguro de que su furgoneta estuviera bien, pero Ares le pidió que no se preocupara, porque la magia protectora estaba funcionando a su máximo nivel. Su compañero estaba seguro de que ni siquiera un monstruo de nivel 400 podría arañar su vehículo. Mientras tanto, el puente comenzó a derrumbarse lentamente, provocando que trozos de hormigón y barras de acero cayeran al agua. Un segundo monstruo apareció un momento después, lo que hizo que la chica sospechara que ni siquiera la magia más poderosa podría protegerlos. Satoru y su compañero estaban tan conmocionados que no pudieron decir ni una palabra cuando vieron a esta criatura. En ese momento, se oyó un estruendo cada vez más fuerte cerca y el equipo de Nanase finalmente llegó. El piloto intentó inmediatamente informar al comandante de lo que estaba sucediendo en el puente, pero no encontró las palabras para describirlo todo.
Incluso la propia Nanase se agitó cuando vio lo que les esperaba más adelante. Justo en el epicentro de toda la destrucción, apareció la jefa de la mazmorra del puente arcoíris, Kisha. Finalmente, la comandante recuperó la compostura y ordenó a todo el escuadrón que se preparara para el ataque. En ese mismo instante, el enorme dragón comenzó a concentrar su poder en la boca para atacarlos. Su poder era tan inmenso que parecía como si el espacio a su alrededor se estuviera doblando y agrietando por las costuras. Kisha respiraba furiosamente y observaba atentamente con su mirada intensa, para ver si su proyectil había alcanzado su objetivo. Al ver esto, el protagonista no podía creer que esta criatura hubiera destruido todo un puente, y esperaba que su espada larga estuviera intacta. Mientras tanto, los pilotos tuvieron que intentar maniobrar de alguna manera para salvar sus vidas y las de sus compañeros de equipo. Al final, no pudieron esquivar el golpe y una poderosa explosión sacudió el puente. Nanase ordenó inmediatamente a todos que la escucharan con atención, y anunció que iban a cambiar el plan, y que ahora todos tenían que centrarse en destruir al Quaishi. Los demás cazadores también lograron saltar del helicóptero con éxito, por lo que ahora estaban listos para cumplir cualquier orden. En ese momento, Nanase se dio cuenta de que el señor Sano había desaparecido, pero, en cualquier caso, estaba segura de que se encontraba bien. La chica tenía la sensación de que este hombre simplemente no podía morir tan fácilmente, así que, por ahora, decidió centrarse en problemas más graves. Sin dudarlo, decidió usar Hellfire contra el jefe de la mazmorra. Haruto, que había aterrizado sano y salvo con la ayuda de la telaraña de la gran araña, observaba todo esto desde un lado y pensaba en copiar esta habilidad un poco más tarde. Pero decidió no distraerse con eso, porque ahora tenía una tarea principal completamente diferente. El chico quería encontrar y copiar la espada larga del dragón Carisi lo antes posible. Al mismo tiempo, llegaron nuevos refuerzos al puente, temiendo que ellos también estuvieran en peligro si daban un paso en falso. Resultó que iban a aprovechar todo este caos, porque el cazador Nanase y los demás estarían ocupados durante un tiempo, y ellos podrían hacerse con la espada larga del dragón Carisi. El líder de la banda de bandidos les ordenó que se movieran en silencio para no encontrarse con ningún monstruo. Haruto también avanzó lentamente hacia su objetivo y vio que había muchos monstruos muertos tirados por el suelo, lo que obviamente era obra de los cazadores. Pero el joven seguía teniendo un mal presentimiento, porque sabía muy bien que estas criaturas solían actuar en manadas. En ese momento, oyó a alguien cerca peleando y gritando. Era Satoru Shinoda, cuyo compañero le gritaba que huyera. Pero el chico no iba a hacerlo porque aún podía manejar monstruos como estos. El cazador ya estaba demasiado herido para seguir luchando o huyendo, así que le pidió a su compañero que se marchara, ya que de lo contrario ambos estarían condenados. Nuestro héroe se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de los cazadores que controlaban la entrada a la mazmorra. Haruto entendió que no debía distraerse de su tarea principal, así que decidió que esos tipos tendrían que arreglárselas solos de alguna manera. Mientras tanto, el cazador empezó a gritarle al joven porque no entendía que, cuando estos perros de bajo nivel se reúnen en manadas, son equivalentes a un monstruo de alto nivel. El sonido de las garras raspando el asfalto se hizo más fuerte, y los propios monstruos se acercaban cada vez más a los chicos condenados. El cazador insistió en que el hecho de que solo hubieran visto un lobo significaba que había muchos más en algún lugar cercano. El vendedor de billetes vio esta enorme multitud de enemigos, pero ya no le importaba su propia vida. El joven comprendió que su compañero había recibido todas esas heridas solo por su culpa, por lo que no podía abandonarlo para que lo devoraran los lobos. El protagonista se detuvo inmediatamente al oír las palabras de uno de los cazadores. Inmediatamente le vinieron a la mente los recuerdos de cómo había intentado recientemente salvar a Oya de la mazmorra. Los lobos rodeaban a los cazadores por todos lados y solo esperaban el momento adecuado para abalanzarse sobre ellos todos a la vez. Al final, uno de los monstruos saltó directamente sobre el vendedor de entradas, que se quedó momentáneamente desconcertado. El joven no era tan débil después de todo, por lo que fue capaz de plantarle cara al monstruo. Pero no fue tan sencillo, porque en ese mismo momento otra criatura intentó atacarlo por la espalda. El revisor tuvo que extender el brazo para bloquear el golpe y evitar que la garra le alcanzara el cuerpo. Después de eso, clavó su espada directamente en el cuello del lobo, derrotando una vez más a su oponente. Mientras el chico sacaba la espada del cuerpo del depredador, otro monstruo de la manada se abalanzó sobre él. Solo en el último momento, el vendedor de billetes se dio cuenta de que un monstruo rabioso se abalanzaba sobre él. El protagonista intervino a tiempo, apartando a la criatura del joven confundido con todo su cuerpo. La fuerza del golpe fue tan grande que el lobo no pudo resistir y solo gimió lastimosamente. Entonces Haruto se volvió hacia el joven al que acababa de salvar y le preguntó si estaba bien. El vendedor de billetes respondió que estaba bien, pero su miedo y pánico no desaparecieron. Estaba increíblemente asustado porque vio que todavía había una gran cantidad de monstruos delante.
El joven agradeció a nuestro héroe su ayuda, pero le pidió que huyera rápidamente, porque ni siquiera los cazadores de alto nivel podrían hacer frente a una manada tan grande. Haruto no temía en absoluto este hecho, por lo que inmediatamente apareció una sonrisa pícara en su rostro. El vendedor de entradas ciertamente no esperaba tal reacción, porque en una situación así, es poco probable que alguien tenga emociones positivas. El protagonista rebuscó inmediatamente en su inventario, y pensó que probablemente tendría que subastar sus objetos un poco más tarde. Mientras tanto, los monstruosos lobos, con sus aterradores aullidos, ya se habían abalanzado hacia adelante, mostrando sus afilados colmillos. Las criaturas ya estaban muy cerca de Haruto, quien no les prestó atención y pensó en combinar la vara de la gran araña con su habilidad. Siempre se había preguntado qué eficacia tendría contra un gran grupo de monstruos. El joven se asustó mucho cuando vio lo que el protagonista tenía en mente. El propio Haruto decidió usar la vara de la gran araña, junto con la segunda versión de la habilidad Insertar. Por lo que ahora todos los monstruos estaban envueltos en telarañas. La sonrisa del joven se hizo aún más amplia porque había logrado poner en práctica su plan. Todos los monstruos cayeron indefensos al suelo y ya no podían atacar a nuestros héroes. Haruto los envolvió a todos en un enorme capullo utilizando la fuerte telaraña de la gran araña. Después de eso, el protagonista se dio cuenta de que simplemente atarlos no le daba mucho aumento de nivel, pero, como era de esperar, la técnica funcionó perfectamente contra la manada. Mientras tanto, el joven estaba simplemente sorprendido por lo que veía, y ya no estaba seguro de que se tratara de una habilidad normal, y no de algo de alto nivel. Finalmente, Satoru le agradeció a Haruto su ayuda, y le preguntó si era el refuerzo de la asociación, por lo que nuestro héroe tuvo que confirmarlo, ya que, de todos modos, habían volado en el mismo helicóptero. Luego, recuperando el aliento, el cazador herido le pidió al chico que se llevara a su joven compañero con él. El vendedor de billetes se abalanzó inmediatamente sobre él, y empezó a gritar que no abandonaría a su salvador ni siquiera a costa de su propia vida. El protagonista, que observaba este drama desde un lado, se sorprendió por tanta lealtad. Suspiró profundamente, porque comprendió que, en esa situación, ambos estaban en peligro, y no tenían otra opción. Haruto no podía dejar a estos cazadores allí, así que abrió su inventario, y le entregó una poción a Satoru. El herido se sorprendió al ver la botella, porque sabía muy bien que era una poción de nivel medio. El cazador se sorprendió por la decisión del joven, así que le preguntó por qué le daba un objeto tan valioso. Haruto sonrió, y le explicó que, sin ayuda, el joven simplemente no podría llegar a casa, por lo que necesitaba un compañero de confianza a su lado. El propio cobrador de billetes miró con admiración a nuestro héroe, que tan noblemente los había salvado a ambos. Satoru le dio las gracias al chico por su ayuda, y le pidió que recordara su nombre para poder devolverle el favor en el futuro. Haruto estaba a punto de seguir adelante para cumplir con su tarea principal, pero de repente se detuvo. Resultó que tenía cretinismo topográfico, por lo que pidió a los chicos que le dijeran dónde estaba la furgoneta de la Asociación Internacional de Cazadores. El joven se sorprendió por una pregunta tan simple, porque ciertamente no esperaba encontrarse con un cazador que no supiera orientarse. Al mismo tiempo, al otro lado del puente del arco iris, un enorme oso estaba causando estragos. Ares Hugh aplicó hábilmente sus habilidades, y el monstruo cayó inmediatamente al suelo, impotente. Su compañera se sorprendió al ver que, a pesar de ser cazadora, la chica era pacifista, por lo que simplemente durmió a su oponente. En ese momento, en algún lugar cercano, un proyectil increíblemente rápido voló por el aire con un silbido ensordecedor. Moore Grant reaccionó inmediatamente ante esta amenaza, demostrando sus rápidos reflejos. Con un movimiento rápido, cortó el proyectil por la mitad en pleno vuelo con su espada. De hecho, el cazador había intuido desde el principio que alguien aprovecharía el caos para robar la espada. No tenía ningún miedo, porque estas personas no eran las primeras en pensar en ello. Mientras tanto, Ares Hugh se tensó al darse cuenta de con quién estaban tratando. El líder de los bandidos quedó impresionado por su perspicacia y ahora quería ver de lo que eran capaces. No esperó más y se abalanzó sobre los guardias de la espada larga para atacarlos. El primer bandido atacó a Moore Grant, quien bloqueó magistralmente el golpe relámpago con su espada. Con una sonrisa en el rostro, el cazador señaló que era mejor no subestimarlos, los escoltas del arma legendaria. Con una confianza inquebrantable, pidió a sus enemigos que no pensaran que podrían acabar con ellos tan fácilmente. Después de eso, los oponentes intentaron retirarse, por lo que Moore se apresuró a perseguirlos. Ares intentó detener a su compañera, porque era demasiado arriesgado. Unos segundos más tarde, el cazador sintió un dolor increíble, que le obligó a detenerse de inmediato. A pesar de toda su antigua confianza y sus palabras amenazantes, había llegado a su límite,
y cayó de rodillas, exhausto, y comenzó a sangrar. La chica corrió inmediatamente hacia él antes de que pudiera comprender qué le había sucedido, ya que nadie lo había atacado directamente. Entonces Ares le explicó que sus oponentes habían rociado un veneno que causaba daño y bloqueaba la absorción de maná durante un tiempo, por lo que si Moore continuaba luchando, lo mataría. Ahora el bandido se dio cuenta de que ella era una maga y parecía tener una intuición bastante buena. Y también señaló que esa era su forma habitual de trabajar. Ares no podía creer que alguien pudiera hablar con tanta naturalidad sobre el uso de veneno contra las personas, a pesar de la prohibición de la asociación. Al final, decidió usar sus habilidades y hacer que sus enemigos se arrepintieran de lo que habían hecho 100 y 1000 veces. Los bandidos solo se rieron ante la idea de que una maga incapaz de usar maná pudiera hacer tal cosa. En solo un momento, uno de ellos perdió la cabeza, por lo que los demás combatientes se olvidaron inmediatamente del enemigo y miraron a su compañero con miedo. También se les acercó un enorme oso, que sin duda era más peligroso que los guardias del arma legendaria. Sin perder tiempo, el rey oso se abalanzó sobre el grupo de bandidos desconcertados. Gruñó amenazadoramente, advirtiendo a todos los que lo rodeaban de sus intenciones e irradiando el aura más aterradora posible. Al final, el monstruo simplemente convirtió a todos los bandidos en un charco de sangre, antes de que pudieran siquiera resistirse a tal poder. La bestia enfurecida esparció los cuerpos sin vida de los ladrones en todas direcciones con poderosos golpes de sus garras. Los aplastó sin piedad, privándolos de cualquier esperanza de salvación en esta sangrienta masacre. Solo un comandante logró escapar, gritando maldiciones a Ares, que claramente estaba detrás de todo. Solo entonces se dio cuenta de repente de que, durante todo este tiempo, el peligroso depredador no estaba muerto en absoluto, sino que simplemente estaba profundamente dormido. Al final, el líder de los bandidos decidió retirarse, porque todo el equipo había sido destruido en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, el rey oso iba a atacar a Moore y Ares, que tampoco podían defenderse. Entonces el chico preguntó si su compañera podía volver a dormirlo. La chica le recordó inmediatamente que no podía absorber maná en absoluto, y Moore se rió diciendo que su apuesta por el pacifismo de ella había dado sus frutos. Ella solo estaba de acuerdo con las palabras de su compañero, pero entendía que él no estaba obligado a morir por ella. Ares no perdió más tiempo y se preparó para defender a su compañero del monstruo. La maga puso toda su fuerza en el hechizo para contener al rey oso. Moore, herido, se asustó al ver lo que ella estaba a punto de hacer, por lo que intentó desesperadamente detener a su compañera. Ignorando todas las advertencias, la chica corrió a toda velocidad hacia el monstruo. Pronto, Ares comenzó a ahogarse con sangre debido a los efectos del veneno, que aún no se había disipado de la zona. A pesar del increíble dolor, continuó manteniendo su hechizo por la seguridad de su amiga. La chica ahora comprendía que el bloqueo de la absorción de maná también bloqueaba por completo sus propias habilidades. Al ver la enorme pata del rey oso volando hacia ella a una velocidad vertiginosa, Ares simplemente aceptó su destino. En ese momento, el protagonista acudió en su ayuda e intentó salvarla con su habilidad. La chica, conmocionada, se quedó completamente paralizada, porque no esperaba que algo así fuera posible. De la nada, aparecieron corrientes de telarañas que se dirigían hacia el jefe de la mazmorra. Comenzaron a atar las patas del oso que ahora no podía alcanzar su objetivo final. Al final, la telaraña ató completamente al monstruo, privándolo de la capacidad de resistirse. Pero eso aún no era suficiente. Así que Haruto liberó una gran cantidad de capullos de la gran araña. En un instante, el furioso monstruo quedó completamente inmovilizado por el hilo pegajoso y se convirtió en un bulto inmóvil. Entonces, el protagonista se acercó al monstruo derrotado para ver los resultados de su trabajo. Satoru quedó impresionado por el trabajo de Haruto, aunque el propio chico no estaba del todo seguro de que pudiera atrapar al rey oso de esta manera. Después de lo que vio, el joven comenzó a llamar a nuestro héroe senpai, a pesar de que en realidad tenían la misma edad. Había una devoción absoluta en los ojos de Satoru, porque él y Sakabe le habían salvado la vida, por lo que ahora tenía que respetarlos y honrarlos a ambos. Mientras tanto, el protagonista se volvió hacia los escoltas espadachines y les preguntó si estaban bien. Ares estaba tan conmocionada por haber salvado la vida que ni siquiera sabía cómo responder a su salvador. Su compañero, por otro lado, se mostró hostil porque pensaba que su equipo también había venido a por la espada. Haruto intentó calmar a Mura de inmediato y le explicó que habían venido para ayudar a proteger el arma legendaria. El cazador explicó que recientemente habían sido atacados por un grupo de ladrones, por lo que preguntó por qué debían confiar en otro grupo de desconocidos. Ahora el protagonista comprendía que la situación allí era realmente tensa. Llegó a la conclusión de que todos esos cadáveres pertenecían a bandidos que habían venido a por la espada larga, pero que habían sido asesinados por el rey oso. El chico empezó a preocuparse un poco porque no sabía qué hacer ahora. Por su parte,
Murgrant parecía estar a punto de atacar al equipo de Haruto. Satoru estaba increíblemente enfadado porque estaban tratando a su salvador de forma tan inescrupulosa, así que mostró su pase, confirmando que pertenecían a la asociación japonesa. El protagonista se alegró de que el joven hubiera intervenido en el momento adecuado, y posiblemente les hubiera salvado la vida. Una amplia sonrisa se dibujó inmediatamente en el rostro de Haruto, porque el asunto estaba casi resuelto. Rápidamente encontró varias botellas de poción restauradora en su inventario para dárselas a Ares y Muru y ganarse finalmente su confianza. El joven iba a hacer absolutamente todo lo posible para conseguir la espada del dragón cariciano, por lo que sabía que esta inversión daría sus frutos con creces. Los escoltas seguían desconfiando, porque no entendían de dónde venía la generosidad de este tipo. Ares estaba un poco confundida porque todo le parecía extraño. Miró con aprensión al rey oso inmovilizado, que yacía casi a sus pies. El rugido de potentes hélices rompió el silencio, y aparecieron helicópteros en el cielo, sobre las cabezas de los héroes con refuerzos. Sakabe adivinó inmediatamente que la caballería había llegado por fin, y Satoru se alegró de que finalmente fueran rescatados. A pesar de ello, el cazador sintió una ansiedad inexplicable, y sospechó que algo iba mal. Comenzó a sospechar que las personas que habían llegado en los helicópteros perseguían sus propios objetivos secretos. Mientras tanto, Nanase, que se encontraba en el centro de la batalla, ordenó a todos que dejaran de atacar, porque Kisha había entrado en la tercera fase y ahora atacaría en todas direcciones. El gremio de apoyo ya había llegado, por lo que la chica iba a ganar algo de tiempo hasta que se completara la evacuación de los civiles. En ese momento, alguien se volvió hacia la comandante y le preguntó si realmente creía que eso detendría el avance de la mazmorra. Nanase reconocía esa voz, por lo que inmediatamente supo quién se dirigía a ella. Era Shirosaki Masato, un mago oscuro de nivel 503 que también era el jefe del gremio del futuro. La chica se sorprendió un poco por ese encuentro tan repentino, y le preguntó qué hacía allí su conocido. Con una sonrisa descarada en el rostro, el cazador le preguntó qué significaba esa pregunta. Al ver las acciones del mago, Nanase sospechó lo que estaba a punto de hacer, lo que la asustó aún más. Pero Masato ya había creado un enorme sello mágico alrededor de Kobayashi. La chica intentó desesperadamente detener a su compañero, porque era obvio que todo empeoraría aún más si no lograba derrotar al monstruo con este hechizo. El propio cazador creía que preocuparse por esas nimiedades no serviría de nada, y le recordó cómo habían sellado la mazmorra del puente del arco iris la última vez. En aquella ocasión, la señora Nanase y la asociación lo hicieron casi todo por su cuenta, por lo que esta vez él no iba a quedarse al margen. Al final, Masato utilizó rayo oscuro contra el dragón, por lo que el comandante gritó a todos que huyeran rápidamente de allí. Los demás cazadores lograron reaccionar en el último momento ante la fuerza que estaba rompiendo el suelo bajo sus pies. En ese momento, Kisha finalmente perdió el conocimiento, y se derrumbó sobre el puente arcoíris. Así, el puente se partió en dos, con un amplio abismo entre ambos. Solo unos pocos lograron agarrarse a los escombros y colgarse del borde de la grieta. El protagonista también logró salvarse utilizando una vez más los capullos de la gran araña. Luego, con el corazón en un puño, se volvió hacia el borde del abismo para evaluar la magnitud de los daños. Resulta que Haruto también utilizó la telaraña para salvar a todos sus amigos. También logró salvar el importantísimo camión que transportaba la espada legendaria. En ese momento, el joven oyó unos ruidos extraños detrás de él, y se giró inmediatamente para ver qué había allí. Allí estaba la enorme y peligrosa boca de Kobayashi, que aún no había intentado matarlo. El protagonista estaba a punto de gritar de miedo, pero inmediatamente se tapó la boca con la mano para no despertar al monstruo. Masato también bajó hasta allí, y se sorprendió de que alguien más hubiera sobrevivido a tal calvario. Estaba seguro de que Haruto era un cazador de bajo nivel, así que lo elogió por tal hazaña. Mirando de cerca, nuestro héroe notó un símbolo en la ropa del mago que había visto antes en alguna parte, y recordó que era el tercer gremio más poderoso del país. El protagonista comprendió que pertenecían al equipo de apoyo, por lo que le preguntó a Masato por qué no estaba ocupado rescatando ciudadanos y destruyendo monstruos, que debería ser su prioridad. Parecía que esas cosas no le interesaban en absoluto a este mago de alto nivel, que solo pensaba en su beneficio personal. Masato señaló con indiferencia que parecía que todos los ciudadanos ya habían sido evacuados, pero también oyó algún tipo de monstruo además de Kobayashi. Entonces se dio cuenta de que el rey oso, que seguía sentado en su capullo, aún estaba vivo. El tipo tocó con interés el material que nuestro héroe había utilizado, y señaló que nunca había pensado que la telaraña de la gran araña pudiera utilizarse de esa manera. Con un solo movimiento de muñeca, Masato cortó todos esos fuertes hilos. De esta manera, destrozó al monstruo, que no pudo hacer nada al respecto porque estaba atado por la telaraña.
Haruto se quedó simplemente impactado cuando vio que este hombre, con un chasquido de dedos, destrozaba la telaraña que había sido capaz de retener al monstruo y a la enorme furgoneta, y convertía al oso en picadillo. El protagonista comenzó a sospechar que Kisha también era obra de Masato, pero en ese momento, apareció ante él una notificación del sistema sobre su aumento de nivel. Además, se le advirtió que no había conseguido obtener un objeto por derrotar al rey oso. Masato también escuchó el sonido de subida de nivel de Haruto, y se sorprendió de que hubiera conseguido algo por ese monstruo tan débil. Se dio cuenta de que parecía haberle robado la recompensa a nuestro héroe cuando accidentalmente le asestó el golpe final. Al final, el mago le dio al joven las garras del oso porque no necesitaba el material en absoluto. El protagonista lo había estado mirando con ira todo el tiempo, porque no le gustaba ese trato. Haruto estaba a punto de dirigirse al insolente mago con su voz severa, pero alguien lo interrumpió. Era la señora Nanase, que estaba muy preocupada por el estado del niño, por lo que inmediatamente dio un salto hacia atrás. Suspiró profundamente al ver lo que su viejo conocido estaba haciendo allí. Ahora Masato comprendía que nuestro héroe también pertenecía a la asociación, razón por la cual no le había caído bien al principio. La chica decidió preguntar qué había pasado mientras ella no estaba. Pero Haruto solo siseó entre dientes que no había pasado nada especial. El comandante explicó que el equipo de apoyo estaba evacuando a los civiles, y sugirió que el joven fuera con ellos, porque si Kisha se despertaba, volvería a arrasar todo. El protagonista preguntó inmediatamente si había alguna posibilidad de matar a este jefe de mazmorra. Pero Nanase respondió con tristeza que era imposible. Cuando la salud de los jefes monstruos cae por debajo de un tercio, activan furia o un ataque AOE, y en ambos casos atacan en diferentes direcciones. Los monstruos del nivel de Quaishi tienen una gran cantidad de salud y activan dos habilidades al mismo tiempo, por lo que su batalla se divide en fases, y en la tercera fase, Quaishi lleva a cabo ataques destructivos a gran escala. El dragón se encontraba actualmente en esta fase, y se protegía con una barrera, absorbiendo maná del entorno circundante, por lo que cualquier ataque era inútil en ese momento. Un segundo después, Quaishi abrió de repente sus aterradores ojos, y miró a los cazadores que estaban cerca. Nanase se tensó inmediatamente porque el monstruo se despertó antes de lo que esperaban. Masato, por su parte, pensó que era justo a tiempo, porque iba a convertir al jefe en un montón de botín, antes de que empezara a lanzar ataques masivos. Mientras tanto, la chica se volvió hacia nuestro héroe y le sugirió que esta vez también podría salir con vida. Sin embargo, el mago creía que un debilucho como él no sería capaz de hacerlo, ya que la tasa de mortalidad de los cazadores de bajo rango es más alta que la de los accidentes de tráfico. Al final, él y Nanase se apresuraron a destruir a Kei. Haruto tampoco iba a quedarse al margen, así que apretó con fuerza la garra del rey oso entre sus manos. No tenía intención de hacerlo, pero ahora quería intentar matar al dragón primero. El protagonista estaba muy enfadado por el comportamiento de Shirosaki Masato, que claramente estaba yendo demasiado lejos. Para empezar, decidió subir a todos sus compañeros al puente. Y Satoru no podía dejar de admirar el hecho de que Haruto le hubiera salvado la vida otra vez. Ares seguía tan taciturno como siempre, y miraba con interés la red que había logrado retenerlos a todos. Entonces, el protagonista se volvió hacia ella y Mu y les dijo que tenía una petición que hacerles, porque Kisha ya había entrado en la tercera fase y pronto comenzaría a enfurecerse. Les dijo a todos que, con los poderosos ataques AOE del monstruo, no quedaría nada en pie y, en tal situación, sería difícil encontrar la furgoneta y la legendaria espada larga. Con confianza en su voz, Haruto declaró que necesitaba matar a Quaisha, pero para hacerlo, necesitaba la espada larga del dragón Karishi. El protagonista prometió que devolvería el arma tras la victoria, por lo que el convoy comenzó a pensar inmediatamente. Moore no podía creer que el joven tuviera realmente la fuerza suficiente para derrotar a un dragón entero, y no iba a creerle, a pesar de toda la ayuda que le había prestado. El chico comenzó a preocuparse más, porque a este ritmo, la espada se perdería para siempre. Ares explicó que eso era imposible porque, para quitar el sello del carro, se necesitaba una gran cantidad de maná, y el veneno de los ladrones les impedía absorberlo. Su compañera se sorprendió al escuchar la explicación, porque era obvio que la chica no se oponía a ayudar a nuestro héroe. Entonces Haruto preguntó por qué no habían mencionado antes que ese era el único problema. Con una sonrisa en el rostro, el chico explicó que era portador de maná y podía generarlo sin fin. De repente, Ares sintió una enorme oleada de energía y pudo usar sus hechizos de inmediato. En un par de segundos, ya tenía suficiente fuerza para desbloquear el camión con las armas. El protagonista saltó inmediatamente para coger la codiciada espada larga, y prometió una vez más cumplir su promesa. Moore seguía sin entender por qué Ares había hecho eso, ya que no podían saber si ese chico tramaba algo malo. La propia chica creía que todo estaba bien, porque el joven había atado recientemente al rey oso, pero no lo había matado.
lo que estaba en consonancia con sus principios. Mientras tanto, Haruto ya estaba cerca del camión y rápidamente se dirigió al interior. Simplemente no podía contener su alegría, porque la espada larga del dragón Karian estaba casi en sus manos. En ese momento, el líder de los bandidos apareció de repente detrás del joven. Pensó que la operación casi había fracasado, pero decidió observar desde la distancia para ver cómo terminaba. Un momento después, el bandido desenvainó su espada y estaba a punto de apuñalar al confundido Haruto. El protagonista no tuvo tiempo de reaccionar ante el peligro, por lo que la afilada espada le atravesó el cuerpo. Satoru y Masato se quedaron impactados al ver lo que le había sucedido a su amigo. Moore y Ares tampoco esperaban que las cosas acabaran así. El bandido, que aún desconocía las habilidades de nuestro héroe, se apresuró a entrar. Antes, ni siquiera podía imaginar que conseguiría la espada de esta manera. Resultó que la muerte de su propietario provocó que la telaraña de la gran araña se rompiera, por lo que el bandido sintió una fuerte sacudida hacia abajo. Un momento después, la pesada furgoneta se desprendió del borde del acantilado y se estrelló contra las embravecidas olas del mar, arrastrando consigo al criminal encerrado en su interior. El agua inundó instantáneamente el interior y la pesada furgoneta comenzó a hundirse rápidamente hacia el oscuro fondo. En ese momento, el protagonista utilizó sus habilidades y se encontró detrás de su oponente, señalando con una sonrisa que él mismo no pensaba que llegaría a la espada de esa manera. El bandido no tuvo tiempo de reaccionar ante un giro tan repentino de los acontecimientos, por lo que el protagonista pudo apuñalarlo con su espada sin ningún problema. Haruto enfatizó que devuelve por duplicado todo el bien y el mal que la gente le hace. Después de eso, arrojó al ladrón lejos de él para que su cuerpo se ahogara en el mar sin fondo. Ahora el protagonista por fin tenía en sus manos la espada larga que había estado persiguiendo durante tanto tiempo, gastando tanta energía. Contempló con admiración la espada del dragón cariciano, con la que tanto había soñado. Sin dudarlo, el chico intentó inmediatamente copiar esta arma en su inventario. En ese momento, el sistema informó de que la copia era imposible porque el nivel del usuario no coincidía con el nivel requerido del objeto. Haruto ciertamente no esperaba que sucediera algo así, porque confiaba en su plan hasta el final. Sabía con certeza que para usar la espada larga era necesario tener al menos el nivel 30, y su propio nivel había superado hacía tiempo el 50. De repente, el joven oyó la voz del bandido detrás de él, que parecía haber sobrevivido después de todo. El bandido señaló que no había nada personal en sus acciones, pero que estaba en juego el honor del asesino del gremio de la Torre de Sangre. Apuñaló a Haruto de nuevo con su espada, y Haruto se derrumbó inmediatamente en el suelo, exhausto. Resultó que el bandido tenía habilidades curativas, lo que le impidió morir del primer golpe. Ahora iba a devolverle al protagonista sus palabras arrogantes y seguras de sí mismo. El bandido enfatizó que olvida rápidamente la amabilidad, pero devuelve los insultos por triplicado. Se aseguró de que Haruto muriera por su espada y nunca volviera a ver el amanecer. El protagonista ya se había rendido y comenzó a recordar lo difícil que había sido llegar hasta allí, solo para fracasar al final en toda la operación. En ese momento, el sistema anunció que la espada larga del dragón cariciano se había fusionado con el usuario, por lo que ahora el chico podía absorber las características del arma. Haruto aún no era consciente de tales posibilidades de su habilidad, por lo que observó todo esto con sorpresa. Así, el chico pudo ganar un 35% adicional de defensa, gracias a la habilidad pasiva de la espada larga. La habilidad también copió y absorbió la primera habilidad única de la espada, llamada vampirismo. A continuación, el protagonista pudo obtener la segunda habilidad única, que resultó ser Berserk. Al final, Haruto absorbió todas las habilidades del arma legendaria, hasta que su nivel de salud cayó por debajo del 25%. Por esta razón, se activó el modo de defensa del usuario de la espada larga del dragón cariciano. Usando la habilidad copiar, obtuvo una segunda habilidad única de espada, Berserk. Mientras tanto, Quisha ya estaba concentrando una enorme cantidad de energía en su boca para atacar. Finalmente Masato se dio cuenta de que las cosas iban mal, porque ahora el monstruo iba a golpear la zona. El tiempo se agotaba, y el aire estaba literalmente cargado de tensión, debido a la colosal energía que el monstruo había acumulado para su devastador golpe. De repente, el enorme lagarto se congeló, y la energía acumulada en su boca comenzó a parpadear de forma inestable. En un instante, una espada invisible cortó por la mitad a Queshu, que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Nanase y Masato observaron todo esto con increíble sorpresa, porque no podían entender quién estaba detrás de algo tan poderoso. Finalmente, el sistema informó a todos los cazadores de que el jefe de la mazmorra había sido destruido con éxito y la brecha sellada. Llegó la noche y los acontecimientos se trasladaron al edificio de la Asociación de Cazadores de Japón. En la reunión, se informó de que, como resultado de la brecha en la mazmorra del Puente del Arco Iris,
Muchos civiles y cazadores habían resultado heridos y se habían producido daños irreparables. Sin embargo, gracias a la rápida actuación de la Asociación de Cazadores y los gremios, la situación se estabilizó en 2 horas. Fukawa Tokuo se dirigió a sus compañeros de equipo y les pidió que no se mostraran tan tristes, porque esta vez habían conseguido finalmente derrotar a Kwaisha. Takeuchi Goklas, jefe del gremio Midas, señaló que había oído que, 3 meses antes, la asociación ya había sellado la brecha de la mazmorra del puente arcoíris. Shinoda Makoto, de Taiken, explicó inmediatamente que sellarla no garantizaba que la mazmorra no volviera a derrumbarse. Los demás se indignaron porque no entendían cómo era posible que la mazmorra tuviera que ser vigilada para evitar que la brecha se repitiera en tan poco tiempo. Nanase, que escuchaba con indiferencia todas estas discusiones sobre la propiedad de la mazmorra, solo pensaba en si el señor Sano había logrado escapar de allí. En ese momento, Takeuchi Goklas dio un puñetazo en la mesa, porque no le interesaba nada de esa conversación. Recordó a todos que normalmente se necesitan al menos 6 meses para que un jefe reviva. El cazador insinuó que eso podría significar que la señora Nanase no había acabado con Kwaishu la última vez. En respuesta, la chica solo suspiró descontenta y no pareció dispuesta a justificarse ante su colega. Con calma y delicadeza, colocó la mano sobre la mesa, cerca del vaso. Un segundo después, toda la mesa comenzó a temblar, lo que asustó mucho a los demás trabajadores. Al final, los muebles se hicieron añicos cuando Nanase utilizó sus poderes. De esta manera, demostró su severidad a todos, obligando a los cazadores a esconderse para no ser golpeados. Masato no prestó mucha atención al repentino gesto de su compañera y bebió tranquilamente su agua, protegiéndose con un escudo. Sus compañeros de trabajo estaban descontentos con lo que hacía la chica y le preguntaron a qué venía todo ese teatro. Esta acción enfureció aún más a Goklas, haciendo que su ira se reavivara con renovado vigor. En ese momento, alguien finalmente detuvo al señor Takeuchi, porque era obvio que eso no conduciría a nada bueno. Fue Fukawa Tokuo, quien se disculpó por el comportamiento irrespetuoso de su empleado. El hombre chasqueó la lengua en señal de descontento porque la chica había perdido por completo el miedo y prometió que simplemente moriría si seguía provocándolo. Nanase no respondió a estas palabras y solo gruñó en respuesta. La cazadora finalmente explicó que acababa de mostrar Shockwave, la recompensa por el asesinato de Kuei. Luego se volvió hacia el señor Shirosaki, quien había contribuido más a su reciente enfrentamiento, y enfatizó que no la dejaría mentir. El hombre no estaba contento de que su colega hubiera decidido involucrarlo en esto, y estuvo de acuerdo en que ella no mentía, aunque últimamente había estado muy ocupado y aún no había tenido tiempo de comprobar la recompensa. Fukawa Tokuo se animó de inmediato, porque creía que era gracias a Masato que todo había salido bien. Todos comenzaron a aplaudir a Masato, mientras él fingía que no valía la pena. El propio chico comenzó a sospechar que Nanase estaba tramando algo, y miró rápidamente a la chica para ver su reacción ante todo esto. El rostro de la cazadora solo mostraba una leve sonrisa y ni una pizca de irritación. Masato comenzó a sospechar que su rival albergaba resentimiento porque él había interferido, así que ahora iba a hacerla pagar por todas sus acciones insolentes. Mientras tanto, Nanase anunció que se haría responsable de averiguar la causa de la brecha en la mazmorra, y que también pediría cuentas al gremio por el retraso en los refuerzos. Todos los cazadores se calmaron inmediatamente ante su fría severidad y su mirada gélida. La chica observó que parecía que todas las preguntas para ella ya se habían agotado, así que se despidió de sus colegas. En ese momento, las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entró otra persona. Eran Moore y Ares, que se alegraron de que la reunión aún no hubiera terminado, y explicaron que habían venido en nombre de la Asociación Internacional con información importante. Informaron de que, debido a un reciente robo, la única espada larga del dragón cariciano del mundo había sido sustraída. Los cazadores explicaron que el incidente se produjo durante el transporte, cuando la espada se enviaba a una exposición en Japón, y pidieron a todos que participaran activamente en la búsqueda del arma. Goklas recordó inmediatamente que los propios guardias del convoy parecían haber quitado el sello de la furgoneta cuando fue atacada por bandidos. Ares Hugh informó inmediatamente de que esto había ocurrido a petición del cazador Satoru Shinoda, del gremio Taiken, y del cazador Haruto Sano, de la Asociación Japonesa de Cazadores. Fukawa Tokuo y Nanase se quedaron impactados al conocer este impactante detalle del incidente. Ni siquiera Shirosaki Masato esperaba que su reciente rival estuviera detrás del robo de la espada larga. Shinoda Makoto se sintió confundido al darse cuenta de que un miembro de su organización podía ser sospechoso. Fukawa Tokuo, por su parte, señaló que no había ningún cazador llamado Sano Haruto en la asociación japonesa. Nanase solo apretó los dientes con rabia, porque ella era quien había aceptado a este tipo en su equipo. Masato se dio cuenta inmediatamente de la reacción de su rival y pensó que era una gran oportunidad para vengarse.
Entonces le preguntó a Ares si se refería al joven que había atado al rey oso con una telaraña. El cazador dijo que habían tenido un pequeño desacuerdo en ese momento, pero él mismo se sorprendió, porque parecía que el tipo era realmente miembro de la asociación. Al final, se volvió hacia la señora Nanase y le preguntó cómo debía interpretar todo esto, ya que parecía que ella conocía al sospechoso. Masato preguntó directamente si este hombre podría haber robado la espada larga del dragón cariciano. Mientras tanto, el arma legendaria estaba en posesión de Kurosaki Takumi, el mismo bandido y jefe del gremio oscuro Torre de Sangre. El criminal admiraba esta espada porque su nivel aumentaría en 200 solo con tenerla en sus manos. Ahora entendía que los miles de millones gastados en organizar esta incursión en la mazmorra habían valido la pena. El asistente de Takumi, que había estado escuchando todo esto, no podía creer que el líder hubiera organizado realmente la incursión. En ese momento, el líder del gremio se volvió hacia él y le pidió que le explicara cómo su subordinado había perdido a todo su equipo. El luchador comenzó a disculparse entre lágrimas ante el jefe y le explicó que un tipo extraño los había seguido, pero que seguramente ya había muerto. Kurosaki Takumi lo miró fijamente para ver si decía la verdad. Al final, anunció que toda la parte le correspondería ahora al comandante del escuadrón, ya que los cadáveres ya no necesitaban el dinero. El bandido se abalanzó inmediatamente sobre el dinero y consideró que su tarea había terminado por fin. De repente, el líder del gremio declaró con severidad que, después de todo, su subordinado había fracasado en la misión. Con una sonrisa burlona en el rostro, Takumi se preguntó quién vendería la única espada legendaria del mundo por 10.000 millones, y comenzó a sospechar que el tipo había aceptado esta tarea para obtener información al respecto. El gánster se levantó de un salto, porque recordaba muy bien lo que significaba el fracaso en su organización. Ahora no iba a tratar al jefe con tanto respeto, porque se dio cuenta de que el jefe había ido a matarlo desde el principio. El propio Takumi le explicó que no era nada personal, pero que, en cualquier caso, no necesitaba testigos, por lo que era mejor acabar con todos los que habían participado en la operación. Un segundo después, un poderoso golpe de la espada desató una energía increíble y el resistente material de la pared se derrumbó. Después de eso, el propio bandido salió volando, incapaz de sobrevivir a un golpe tan poderoso. El líder no se detuvo ahí y simplemente cortó el cuerpo del pobre hombre por la mitad. Entonces, el sistema informó de que la durabilidad de la espada larga del dragón cariciano había disminuido en 2 puntos, quedando solo 8. Takumi pensó inmediatamente que sería una pena que el arma legendaria se rompiera antes de que pudieran repararla. Al mismo tiempo, la entidad desconocida se puso en contacto de nuevo con el protagonista y le dijo que le había hecho un regalo. Con un grito, Haruto despertó de un sueño en el que un reloj de arena fantasmal contaba inexorablemente el tiempo. El joven también sintió que la marca en su cuello comenzaba a arder y palpitar, reaccionando inmediatamente a la presencia de su dueño. Se agarró el punto dolorido y comprendió que el reloj de arena había vuelto a actuar. Satoru, que también estaba en el hospital, se alegró muchísimo al ver que Haruto había recuperado la conciencia, porque temía que nunca volviera a despertar. El joven dijo que cuando nuestro héroe resultó herido, una deslumbrante columna de luz brotó del mar. Sakabe, que también estaba acostado en la misma sala, se sorprendió cuando se dio cuenta de que sus compañeros estaban en el epicentro de la ruptura de la mazmorra del puente del arco iris. Mientras tanto, el protagonista ya había encontrado la fuerza para levantarse de la cama. Satoru relató con entusiasmo todos los acontecimientos de ese día, mientras Haruto se agarraba la cabeza con dolor, que literalmente se hinchaba por la energía de su nuevo amigo. Entonces Sakabe le dijo a nuestro héroe que era este joven quien le había salvado la vida, por lo que inmediatamente le preguntó cómo había sucedido. Resulta que el joven consideró que era su deber, y alertó tanto a Taiken como a la asociación, por lo que lo pasaron mal. Pero al final, su gente encontró al desaparecido Haruto en la costa. Al oír esto, el protagonista no podía entender cómo algún controlador clandestino había conseguido que el gremio y la asociación tomaran medidas. Finalmente, el chico se dio cuenta de que el jefe de Taiken era Shinoda Makoto, y que el nombre de su compañero era Shinoda Satoru, lo que difícilmente podía ser una coincidencia. Al final, Saruto pensó que era una completa tontería, porque esas cosas solo pasan en las series de televisión. Mientras tanto, los acontecimientos se trasladaron a la oficina del presidente de la Asociación de Cazadores, donde se estaba celebrando una pequeña reunión. Nanase informó de que el cazador Sano había sido asesinado, ya que los escoltas habían visto su muerte con sus propios ojos. Moore notó que el comandante no parecía sorprendido en absoluto por este hecho, e inmediatamente pensó que era una reacción extraña. La chica colocó tranquilamente su taza sobre la mesa y explicó que el trabajo de un cazador siempre conlleva riesgos. Estas palabras molestaron al joven,
porque no podía tomarse la muerte de alguien tan a la ligera. Entonces, Fukawa Tokuo, que ya había visto la carta oficial de los cazadores extranjeros solicitando cooperación, tomó la palabra y dijo que harían todo lo posible para ayudar en la búsqueda de la espada legendaria. Al oír esto, Ares les pidió inmediatamente que proporcionaran varios cazadores de alto nivel, ya que ellos ya sabían dónde estaba la espada. El presidente de la asociación, por supuesto, esperaba algo así, pero le sorprendió que ya hubieran determinado su ubicación, pensando que habían utilizado magia para localizarla. La espada larga del dragón cariciano no era un objeto personal, pero tenía grabadas unas runas que permitían evaluar el nivel de su propietario, por lo que Ares percibió este grabado y la rastreó. Ahora Nanase entendía por qué habían permitido al señor Sano utilizar el arma legendaria, ya que nadie había mencionado anteriormente la marca especial. La chica también dijo que, antes de que robaran el arma, tenía una durabilidad de unos 10, pero alguien la había utilizado, por lo que existía la posibilidad de que la hoja desapareciera muy pronto. Resulta que Nanase sabía que, en el pasado, se había utilizado la misma pista para encontrar a la madre de Aresa, que había desaparecido durante un incidente 15 años atrás. Los cazadores se sorprendieron al darse cuenta de que su colega japonés sabía esto. La chica explicó que ellos tampoco eran novatos allí, por lo que la asociación sabía desde hacía tiempo que la espada larga robada era una reliquia de la madre del cazador. En ese momento, Aresa se levantó inmediatamente de su asiento, mientras Moore observaba a su compañera con sorpresa. Volvió a pedirle a la señora Nanase que la ayudara a devolver la reliquia de su madre. Después de reunirse con ellos dos, Nanase seguía sin poder quitarse de la cabeza la sensación de que Ares y Moore ocultaban algo. La historia del señor Sano también despertó sus sospechas, porque no creía que este tipo fuera a morir en el incidente. Mientras la chica caminaba por el pasillo vacío, alguien la alcanzó rápidamente y la llamó. Era Shinoda Makoto, que se dio cuenta de que su compañera parecía alterada, por lo que pensó que había pasado algo o que se había vuelto a sobrecargar de trabajo. Nanase respondió que estaba bien y le preguntó si quería algo. Resultó que el líder del gremio quería pedirle que regresara a Taiken. Suspirando profundamente, Nanase le recordó que últimamente había habido un aumento de las mazmorras. No estaba nada de acuerdo con que, en un momento como este, los grandes gremios como Taiken, en lugar de eliminarlas, estuvieran jugando al capitalismo, y solo les importaran las malditas ganancias y los precios de las acciones en la bolsa. La chica también hizo hincapié en que Makoto estaría en un gran aprieto si resultaba que la brecha era el resultado de la negligencia de su gremio. Resultó que el hombre también era el padre de Nanase, que no tenía intención de dejar todos los asuntos de la asociación que requerían su atención. Entonces, el líder del gremio se rió, tratando de calmar la tensa situación, y explicó que, una vez más, había hablado demasiado, aunque quería hablar de algo completamente diferente. Makoto sugirió que su hija visitara el Hospital Central de Cazadores antes de marcharse. Llegó la noche, y la chica decidió hacer caso a su padre, así que se dirigió a ese lugar. Mientras tanto, el protagonista, que casualmente se encontraba allí, subió al tejado y examinó sus estadísticas después de conseguir absorber todas las mejoras de la espada larga. Haruto pensó que quizá eso era lo mejor, ya que no tenía claro cómo iba a cazar con un arma legendaria que sin duda llamaría mucho la atención. Entonces decidió examinar más de cerca la habilidad Furia, que duplicaba todas las estadísticas y el nivel del usuario durante un minuto, si su salud bajaba al mínimo. El protagonista recordó que, justo antes de morir, se había convertido en un berserker, lo que le causó un dolor terrible, pero gracias a ello consiguió destrozar a Quei, cuyo nivel superaba los 400. También logró absorber la onda de choque de Quei en su habilidad copia, lo que volvió a aumentar su nivel de habilidad. Al final, las recompensas se convirtieron en Internal Vibration e Internal Oscillation, y la telaraña de la gran araña subió al segundo nivel. Ahora, cuando el protagonista usaba la telaraña, se activaban simultáneamente Onda Única y Vampirismo. Pero Haruto seguía sin poder llegar a tierra, por lo que se ahogó en las turbias profundidades del mar. Cuando el chico regresó a su sala, seguía sin poder contener sus emociones porque su habilidad de copiar había evolucionado, y ahora podía absorber e incluso fusionar habilidades. Desde fuera parecía loco, por lo que los demás pacientes le tenían miedo, y las madres escondían a sus hijos. El protagonista estaba satisfecho con su éxito, así que ahora planeaba encontrar a quien le había herido, y conseguir la espada legendaria. Cuando el chico llegó al piso que necesitaba, oyó una voz familiar cerca. Era Nanase, que le gritaba a alguien y estaba molesta porque esa persona no había huido cuando la situación se volvió demasiado peligrosa. Haruto no tenía ni idea de que esta chica pudiera ser tan dura, y ahora le daba miedo imaginar quién era tan desafortunado. Era Satoru, que intentaba demostrar que su hermana era la culpable de no haber podido sellar completamente la mazmorra.
El protagonista se sorprendió al saber que sus amigos eran hermanos, y solo entonces se dio cuenta de que ambos tenían el apellido Shinoda. Inmediatamente le vino a la mente un recuerdo de Sakabe, hablando de lo difícil que lo habían pasado tanto el gremio como la asociación. Antes de eso, el chico pensaba que solo era una pequeña coincidencia, pero ahora parecía que no era así en absoluto. En ese momento, nuestro héroe se enteró de que Nanase ya había descubierto que estaba bien, y estaba tratando de averiguar dónde se encontraba. Haruto se asustó muchísimo al darse cuenta de que lo estaban buscando, y empezó a temer que hubieran descubierto que había fingido ser un cazador de la asociación para robar la espada. Ahora el chico entendía que no podía dejar que lo encontraran, porque primero tenía que conseguir la espada legendaria. Ya estaba corriendo tan rápido como podía para alejarse de allí, pero de repente se topó con la enorme figura de alguien. Era también un conocido suyo, que solo confirmó que Haruto había sobrevivido a la batalla con Whis. Ante él se encontraba un Moore enfurecido, que creía que nuestro héroe era el ladrón de las espadas legendarias. El protagonista no esperaba ser capturado tan rápidamente. El cazador lo tiró bruscamente hacia él para darle una lección por robar la espada larga. Golpeó a Haruto con todas sus fuerzas, e intentó averiguar dónde estaba la espada, amenazando con estrellar al joven contra la pared si no se lo decía. El chico reunió sus fuerzas. Le pidió a Mura que se detuviera e intentó explicarle que todo era un malentendido. El cazador no entendía de qué hablaba el joven, ya que ahora parecía perfectamente sano, lo que hizo sospechar al guardia que estaba confabulado con Takumi. El protagonista se dio cuenta de que el tipo ni siquiera parecía estar escuchándolo, así que las cosas pintaban mal. Moore ya no veía nada ante sus ojos, y desenvainó su espada para asestar un golpe mortal al sinvergüenza. Al final, Ares intervino en su altercado, incapaz de entender por qué su compañero había sacado su arma en el hospital. El tipo prometió que no usaría su habilidad, y explicó que tenía que hacer pagar al mentiroso, porque, de lo contrario, no se calmaría. Haruto comprendió que no tenía más remedio que recurrir a su último recurso. El protagonista decidió usar una habilidad llamada vibración interna. El increíble poder de Haruto le permitió literalmente aplastar la espada de su oponente, hasta convertirla en polvo y fragmentos de acero, convirtiendo el peligroso ataque de Miura en un golpe inútil. El cazador no esperaba tal giro de los acontecimientos, por lo que abrió la mano y dejó caer la espada al suelo. Nanase y Satoru observaban conmocionados desde un lado, ya que no esperaban que su compañero fuera capaz de tal cosa. La chica reconoció inmediatamente que esta técnica era demasiado similar a la onda de choque de Kueishi, y no podía entender dónde la había aprendido Sano Haruto. Además, también sintió que el aura del joven había cambiado significativamente por alguna razón desconocida. Ahora los acontecimientos se trasladan a la sala de conciertos, donde se ha reunido un numeroso público. Unas chicas guapas actuaban en el escenario, atrayendo la atención de todos. El rugido ensordecedor de miles de voces se fusionó con un aplauso atronador, tan pronto como las ídolos aparecieron bajo los focos del escenario principal. A su vez, las chicas lo dieron todo para complacer a sus fans. Después del concierto, Arita Sara, que era una de las integrantes del grupo de ídolos Eve, se subió inmediatamente a su coche. Las chicas sonrieron al despedir a su compañera y le dieron las gracias por el buen trabajo realizado. Después de despedirse, Sara se marchó inmediatamente en su coche personal, mientras que sus compañeras se fueron juntas. Las demás miembros comenzaron a comentar que su amiga debía de tener unos padres ricos, ya que conducía un coche tan lujoso. Una de ellas comentó que a ella también le gustaría conducir un coche deportivo tan bonito y elegante. Mientras tanto, Sara, que había girado bruscamente en la esquina, vio de repente un todoterreno delante de ella. La chica no se lo esperaba, por lo que se sintió un poco confundida porque temía tener un accidente. En el último momento, logró desviar su coche para que no chocara. Al alcanzar al conductor, Sara maldijo y le preguntó quién le había enseñado a conducir así a ese imbécil. El conductor no esperó y salió inmediatamente del coche para enfrentarse a ella. Resultó ser Kurosaki Takumi, que ahora solo llevaba un enorme maletín en el que se guardaba la legendaria espada. La chica se quedó inmediatamente en silencio y se tensó cuando vio quién estaba al volante del todoterreno. Mientras tanto, el propio gángster se acercó a su coche deportivo y colocó el maletín directamente sobre el capó. Resultó que conocía a esta chica y le preguntó si había terminado con su actuación. El hombre había venido porque era hora de que Sara bajara al calabozo. Le dijo que tenía que hacerlo para recuperarlo todo, si es que quería recuperarlo todo, claro. Mientras tanto, nuestros héroes ya habían llegado al lugar donde se había utilizado por última vez la espada larga del dragón Karisi. Nanase observó que no quedaban rastros, por lo que parecía que, después de todo, habían llegado demasiado tarde. Entendió que ahora lo único que podían hacer era esperar a que la espada se volviera a utilizar. Ares y Haruto comenzaron inmediatamente a pensar qué hacer en tal situación, porque era obvio que no tenían mucho tiempo.
Finalmente, el protagonista recordó la torre de sangre mencionada por el sinvergüenza que había intentado matarlo. Nanase nunca había oído hablar de ese gremio, y supuso que era uno de los oscuros. Moore les recordó inmediatamente que la espada podría romperse si se limitaban a esperar la próxima oportunidad para usarla. Entonces, la cazadora enfatizó que definitivamente no se quedarían de brazos cruzados, porque tenían una pista en la que podían trabajar, y dijo que conocía a alguien que podía ayudar con este caso. En este punto, los acontecimientos vuelven a Sarah, quien recordó cómo, durante el caos de hace 15 años, cierta criatura le había dado poder. Al principio, pensó que había despertado como cazadora, pero era una habilidad completamente diferente. Era algo parecido a la habilidad del personaje principal, excepto que la chica podía devolver un objeto a su estado original. Su habilidad parecía una combinación de las teclas Control y Z de un ordenador, e incluso le permitía curar su propio cuerpo. Muy pronto, Sarah se dio cuenta de que esta habilidad podía utilizarse tanto en personas como en objetos, y lo primero que hizo la chica fue restaurar su juguete favorito a su aspecto original. Después de eso, comenzó a comprar artículos rotos o desechados, restaurándolos a su estado original y vendiéndolos. Aunque esta habilidad no podía considerarse una capacidad de curación o restauración, Sarah ganaba dinero devolviendo a las personas y a sus partes del cuerpo a su estado original, pero también tenía sus limitaciones. Durante todo ese tiempo, la niña necesitaba dinero, y mucho, porque sus padres habían sufrido durante el gran desastre y habían caído en coma. Intentó desesperadamente devolverlos a su estado anterior, pero necesitaba maná para usar su habilidad. Sin maná, que solo estaba disponible para los cazadores, Sarah solo podía revertir objetos o curar heridas leves. Entonces, arriesgando su vida, fue a la mazmorra como portera para conseguir maná. Pero ese no era el único papel de Sarah, ya que también podía ser sanadora. De hecho, para una persona normal que no fuera cazadora, entrar en la mazmorra era tan peligroso como entrar desarmado en la jaula de un león. Pero lo curioso era que la chica sufría más por el desprecio de sus compañeros de equipo, que la consideraban una mendiga. Hubo momentos aún más terribles cuando sus compañeros de equipo murieron ante sus ojos. En un momento dado, Sarah sintió que esta habilidad solo le causaba